Bueno, ya que estamos hablando de la enseñanza de la geografía en el aula, vamos a una entrevista que tenemos hoy. Me encanta que todos los programas tengamos una entrevista. Estamos en comunicación con Gustavo Sposov, ¿sí? Hola Gustavo, ¿estás por ahí? Darío Stanriver y Alejandro te hablan. Hola Darío, hola Alejandro, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias. Es profesor de geografía de escuelas secundarias y de la UBA y además trabaja en formación docente hace muchísimos años, autor de manuales escolares para distintas editoriales. Aprovecharte un poco y dialogar contigo, preguntarte primero, que es algo que venimos hablando con Alejandro, hay una moda de la geografía moda en el sentido de que la geografía está cada vez más presente en la explicación de los fenómenos que hacen a entender el mundo en su totalidad, ¿no? Ya no la montañita o el río, sino como que es, te diría, transdisciplinar en algún sentido. Yo creo que el que sabe geografía sabe de economía, sabe de política, o sea, de repente hay una transdisciplinariedad, pero como que esa moda, entre comillas, no se traduce después en términos de divulgación. O sea, que no ves a los geógrafos hablando en la tele. Por ejemplo, ahora con la cuarentena, ¿por qué no hay un geógrafo, digamos, que es fundamental también en términos espaciales? ¿Cómo ves el derrotero de la geografía en relación a esto que te planteo? Está bueno lo que presentás, porque por suerte la geografía cambió a mi entender para bien, y ya no es esa ciencia descriptiva que contaba montañitas o que nomenclaba ciudades o ríos, sino que ahora estamos de lleno pensando en la geografía como una ciencia social y que tiene que analizar y estudiar problemas sociales, y eso es lo divertido y lo potente que tiene para llevarlos a las aulas también esos problemas, y no condenar como nos condenaron a nosotros muchas veces o a nuestros padres a tener que memorizar o calcar mapas, sino que bueno, poder dar estas discusiones de estas problemáticas sociales que son muy complejas en el aula y desde la geografía, ¿no? Como una ciencia social y no como algo descriptivo. Perfecto. En términos, entonces, como una ciencia social, te pregunto, porque también hay ahí una contraposición entre una geografía que está estudiando, digamos, lo físico de los territorios, y al mismo tiempo la idea de que las ciencias sociales son de alguna manera, están atravesadas por lo ideológico. Entonces te lo pregunto medio contundente. ¿Es la geografía ideológica? Todas las ciencias sociales creo que lo son, y uno lo puede analizar viendo qué problemas estudiamos, y Alejandro lo conoce bien. Digo, si uno se pone a pensar cómo se aborda el problema de las inundaciones, ponele, que muchas veces yo te escuchaba el otro día en otro de estos programas hablar de la potencia de las palabras, ¿no? Sí. Y no es lo mismo decir que la inundación es un desastre natural, como muchas veces se lo comunica, en donde pareciera que el único culpable de la inundación es que llovió mucho. Y de otra manera es pensarlo como un desastre que está desencadenado por un evento natural que puede ser extremo, pero que hay que entender, como vos decías al principio, cuestiones económicas, topográficas, que tienen que ver con la estructura política, social de la población. No es lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner en potencia y en lugar nuestro trabajo como ciencia social. Si no, nos quedamos en eso, ¿no? En que se inundó porque llovió mucho, y dejamos de poder trabajar un montón de otras cosas que son súper interesantes, que explican, digo, cuando vos te pones a indagar un poquito quiénes son los que se inundan y dónde viven los que se inundan, y te das cuenta que no es tan sencillo, y que no es solamente que llovió mucho, sino que tenés que empezar a trabajar con los pibes y con las pibas en la escuela otro tipo de explicaciones y argumentaciones que permitan ir quitando ese velo que muchas veces tiene, y que esta postura de la que yo te hablo es completamente política e ideológica, ¿no? Y aparte, en Provincia de Buenos Aires al menos, los diseños curriculares nos dicen que lo tenemos que hacer así. No es una decisión solamente personal nuestra como profe, sino que aparte hay unos diseños que nos dicen que tenemos que abordar las problemáticas de esta manera. Vos sabés que hay una gran parte de la población, no mayoritaria, que entiende el término ideológico como un término negativo, ¿no? Como que se opondría a un conocimiento más serio, como un conocimiento neutral. También esa es una interesante compulsa, digo, en términos del conocimiento, claro, de poder indagar de qué se trata conocer. Justo hablabas del tema de las inundaciones, vos sos de La Plata, ¿no? Ajá.
Y ahí han vivido una inundación tremenda, digo, me imagino eso, y me imagino que sos hincha de Estudiantes de La Plata también, ¿no? No, Darío, lo lamento muchísimo. No, yo no soy de La Plata, soy hincha de Colón de Santa Fe y simpatizó con Gimnasia, lo lamento mucho por ti. No hay problema, yo creo en la democracia y entonces el diálogo va a seguir ameno y amoroso, así que mejor lo dejo hablar a Alejandro, así me recupero de esta situación que acabo de vivir. Lo lamento. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Hola, Alejandro. Quería preguntarte cómo, desde tu experiencia en investigación y en docencia también, se te ocurre podemos contribuir desde la escuela o como sociedad a generar más conciencia en el cuidado del ambiente. Está bueno. Yo creo que tenemos que tratar de, cuando trabajamos las problemáticas ambientales con nuestros chicos y nuestras chicas en el aula, poder pensarlo como lo veníamos hablando antes, desde un lugar que sea político, que sea social, que sea económico, bien de manera interdisciplinaria, y quitar, me parece que esto es súper importante, quitar de la responsabilidad de las causas de ese problema a nuestros propios pibes y pibas. Porque muchas veces se baja este mensaje de todos somos responsables del daño climático o ambiental en el que estamos viviendo. Y de vuelta, ¿no? Como decíamos antes, te pones a hurgar un poquito y te encontrás que no somos todos igualmente responsables y que los niveles de responsabilidad no son ni remotamente equivalentes, sino que está bueno poder discutir también quiénes son, qué entramados sociales, políticos, que son muy complejos y que en la complejidad está bueno trabajar en el aula, hay detrás de estas problemáticas. Porque si no nos reducimos a cuestiones que se llenan de sentidos común, que están plagadas de posibilismos y que en definitiva no somos más ecológicos porque no podemos o porque no queremos, y la cuestión es mucho más compleja y me parece que ahí está bueno. Yo siempre digo que nosotros recibimos a los pibes y a las pibas en marzo y los dejamos en diciembre, y estaría bueno que salgan después de la trayectoria que hicieron con nosotros con una mirada más compleja de la realidad social, y ahí está nuestra tarea como profes de poder hacerlo y acompañarlos en eso. Buenísimo. Te hago la última pregunta. Estamos viendo con Alejandro la costa atlántica y sobre todo el parque Monteleón. Te pregunto así en términos generales, y yo sé que es breve, pero ¿cuáles son los problemas que hoy atraviesan al mar argentino? Si podríamos hacer como 2, 3 problemas puntuales. Sí, mira, el principal problema, sin ningún lugar a dudas, creo yo, que es el de la presión sobre las especies, ¿no? Claro. La posibilidad de que, bueno, hay una determinada cantidad de especies que en muchos casos están muy presionadas por las actividades económicas que realizamos los humanos. Esto creería yo que es, sin ningún lugar a dudas, el principal problema que tiene hoy el mar argentino. Y acá de vuelta, ¿no? Lo que hablábamos recién, en lugar de limitarlo o pensarlo simplemente como, bueno, está mal, porque está mal que se pesque tanta merluza o se pesque tanto camarón. Después también tenemos que indagar quiénes son los que pescan, y más allá de los grandes de factoría que vienen y pescan, atrás hay tipos que viven de esto al día, que salen del puerto de Bahía Blanca, del puerto de Mar del Plata con un barco pequeño y pescan, y de su pesca depende llevar el plato de comida a su familia. Entonces ahí de vuelta lo que les explicaba antes, y me parece que está bueno para pensarlo, de quiénes son los que están atrás de esto, para no quedar en una mirada muy, muy simplista y muy, muy llana de esto. Creo que, respondiendo a tu pregunta, este sería el más importante. Y después hay otros problemas que tienen que ver con, bueno, lo que pasa en las costas, con las actividades económicas, el impacto que tiene el turismo muchas veces, en la costa bonaerense mucho más que en la costa patagónica, por la gran cantidad de gente que se junta principalmente en el verano y que genera impactos en las aves, por ejemplo, de la zona, que es un impacto muy importante, que muchas veces es muy invisibilizado, pero que en términos ecológicos es sin dudas importante. Y después, bueno, por supuesto, la cuestión de la basura y de la contaminación, que es algo que también hay que tener en cuenta. Creo que esos 3 problemas serían como los más importantes, que son lo mismo para las dos costas, tanto para la patagónica como para la bonaerense, pero que, bueno, tiene sus particularidades y sus diferencias.
Che, fascinante escucharte, sobre todo por esto que decíamos al inicio de cómo hoy la geografía tiene que vérselas con distintos discursos, que lejos estamos ya de esa geografía física como único objeto, y la verdad, convocar también a muchos chicos y chicas de cuarto y quinto año que nos están viendo. La geografía es una disciplina muy interesante para estudiar, también como, digamos, oferta vocacional, ¿no? Siendo una carrera poco estudiada, lamentablemente, con lo que hoy ofrece de alternativas, incluso laborales, ¿no? Porque hay que decirlo que también es un momento donde se busca a los geógrafos justamente por este conocimiento transdisciplinar. Mirá qué venta estoy haciendo de la geografía. Gracias, nos viene muy bien. Bueno, muy bien, gracias, mucho. Gracias por participar, te dejamos un gran abrazo. Dale, igualmente para ustedes, gracias. Bueno, buenísimo, ¿no? Sí, increíble. Escuchar, digamos, bueno, algo que contigo lo escuchamos diariamente.